Mateo Ruiz estaba en el umbral de su propio sueño y no podía apartar la mirada de los números en el marco de la puerta. Apartamento 142, piso 14, 72 metros cuadrados de espacio impecable, conquistado con esfuerzo. Las llaves en su palma pesaban como un premio por 10 años de trabajo ininterrumpido. A su lado, Clara abrazaba a Lucía, su hija de 6 años, y ambas lo miraban con la misma expresión de anhelo impaciente. Giró la llave, la puerta se abrió de par en par, y el sol del mediodía les golpeó el rostro, convirtiendo las partículas suspendidas en el aire en un enjambre dorado. El olor. Lo primero que atravesó su conciencia fue el olor. Pintura fresca, laminado con aroma a ozono después de la tormenta, y el rastro apenas perceptible de plástico nuevo en los marcos de las ventanas. Mateo inhaló esa mezcla y sintió una satisfacción extraña, casi infantil. Olía a página en blanco, a sistema sin errores, a un espacio donde cada elemento estaba en su lugar, obedecía las reglas, funcionaba tal como había sido diseñado. Clara, riendo, soltó a Lucía y dio un paso hacia el salón vacío. Su cabello castaño ondeaba con la corriente que entraba por las ventanas abiertas, y su larga falda color terracota giró alrededor de sus piernas. «Clarita, cuidado, el suelo todavía no está del todo», comenzó Mateo, pero su esposa ya daba vueltas en medio de la habitación, con la cabeza echada hacia atrás y los brazos extendidos a los lados. Lucía, chillando de alegría, se lanzó hacia el interior del apartamento. El golpeteo de sus pequeños pies resonaba en eco por el laminado descubierto. Mateo se quedó en el umbral, observando ese caos de felicidad, y sus labios esbozaron una sonrisa contenida. Nunca se permitía tales manifestaciones abiertas de emoción, pero ahora, en este instante, era feliz. Verdaderamente, mensurablemente feliz. Dejó en el suelo una caja con equipos electrónicos y caminó hacia la ventana panorámica del salón. La ciudad se extendía abajo, reducida por la distancia al tamaño de una maqueta arquitectónica. El piso 14 le daba una sensación de control, de poder sobre el caos de las calles. Desde aquí, los atascos parecían flujos ordenados de datos, la gente, píxeles en una pantalla. Todo estaba lejos, a salvo, bajo control. Mateo pasó la palma por la pared perfectamente lisa de color gris niebla, así llamaba Clara ese tono complejo. El enlucido estaba frío y uniforme, como la pantalla de un monitor apagado. «¡Papá! ¡Papá, ven aquí!». La voz de Lucía llegaba desde la habitación del fondo, su habitación. Mateo recorrió el pasillo, pasando junto a la cocina vacía donde ya estaba instalado el mueble blanco brillante, ensamblado por él personalmente siguiendo las instrucciones. La puerta del cuarto infantil estaba abierta de par en par. Lucía estaba en medio de la habitación de paredes melocotón, abrazándose a sí misma y girando en su lugar. Sus grandes ojos verde grisáceos brillaban. En el rincón, junto a la ventana, había una cama en forma de casita con dosel de tul ligero. En el alféizar, Clara ya había colocado 3 macetas con suculentas. «¿Esta es mi habitación? ¿Completamente mía?», preguntó Lucía, y en su voz resonaba veneración. Mateo se agachó frente a su hija para que sus ojos quedaran al mismo nivel. No era hombre de discursos sentimentales, pero ahora las palabras llegaron solas. «Completamente tuya, mi pequeña Lucía. Aquí crecerás, aprenderás, soñarás. Aquí nada te amenaza». La niña se lanzó a su cuello y él la atrapó, apretándola contra sí. Cuerpecito frágil, olor a champú infantil, confianza en cada movimiento. Mateo cerró los ojos un instante. Ahí estaba, el objetivo de todos sus algoritmos. Familia, seguridad, orden. Clara apareció en el umbral, apoyada contra el marco y observándolos con una sonrisa suave. La luz del sol caía sobre su rostro, y en sus ojos verdes danzaban chispas doradas. Mateo se encontró con su mirada por encima de la cabeza de Lucía. Entre ellos corrió ese hilo invisible de entendimiento que no necesitaba palabras. «Lo logramos. Estamos aquí. Es nuestro». Su esposa asintió, como leyendo sus pensamientos, y su mano tocó instintivamente la pulsera de plata en su muñeca. Esa misma, el regalo por el nacimiento de Lucía. Hacia la noche, el apartamento comenzó a llenarse con los artefactos de sus vidas.
Mateo desempacaba metódicamente las cajas, clasificando el contenido según un plan previamente trazado. Libros en las estanterías del salón, estrictamente por altura, vajilla en los armarios de cocina, con la cara decorativa hacia adelante, cables para los equipos en canaletas especiales para que nada sobresaliera ni alterara la limpieza visual del espacio. Clara, con su estilo de caos creativo, colgaba fotografías y pósters en las paredes, retrocediendo de vez en cuando unos pasos para evaluar la composición. Lucía arrastraba juguetes a su cuarto, alineándolos en filas según una lógica que solo ella comprendía. Mateo sacó de una caja el altavoz inteligente, un cilindro negro y elegante con luz azul, y lo instaló en una estantería del salón. Lo conectó al Wi-Fi, configuró la integración con la iluminación, realizó una prueba de funcionamiento. Todos los sistemas operaban en modo estándar. «Asistente, enciende la luz del salón», pronunció en voz alta. Bajo el techo se encendió suavemente una tira de LED, inundando la habitación con luz cálida. Lucía soltó un grito ahogado y aplaudió. Clara se rió. Mateo se permitió una sonrisa satisfecha. En ese momento no era simplemente el propietario de un apartamento. Era un creador. El arquitecto de su propio mundo, donde cada variable se sometía al control, donde para cada solicitud existía una respuesta predecible. 3 semanas volaron en la rutina del asentamiento. Mateo volvió a su horario habitual. Despertar a las 7, desayuno, camino al trabajo, 8 horas sumergido en código, regreso a casa. El apartamento se llenó de confort. Clara llenó los alféizares de verde, helechos, hiedra, ficus convertían cada ventana en un pequeño oasis. En la cocina apareció el aroma de repostería fresca. Lucía empezó el grupo preparatorio del jardín de infancia y cada noche lo llenaba con relatos sobre nuevos amigos y la maestra Sofía. La vida fluía según leyes que Mateo comprendía y aprobaba. Una tarde estaba sentado en su escritorio del despacho improvisado, un rincón separado del salón donde había 2 monitores, una silla ergonómica y una estantería con literatura técnica. Analizaba la arquitectura de un nuevo sistema bancario que su equipo debía lanzar en un mes. El código se desplegaba en la pantalla en líneas ordenadas, lógicas, secuenciales. Mateo se sumergió en ese flujo tan profundamente que no oyó de inmediato la voz de su esposa. «¡Mateo, ven aquí!». En la entonación de Clara sonaba alarma. Mateo levantó la cabeza, parpadeó, regresando a la realidad física. La voz venía del cuarto de Lucía. Se levantó, recorrió el pasillo. La puerta de la habitación infantil estaba abierta. Clara estaba junto a la cama, sosteniendo en las manos un dibujo infantil, un sol amarillo brillante sobre una casita torcida, y miraba la pared sobre el cabecero. Su rostro estaba tenso. Mateo se acercó más y siguió la dirección de su mirada. En la pared color melocotón, justo desde el zócalo del techo, se extendía hacia abajo una línea oscura y delgada. Apenas visible, como un rasguño de aguja, trazaba un corte vertical en la superficie perfecta. Longitud, unos 20 centímetros. Mateo entrecerró los ojos, se inclinó más cerca. Pasó las yemas de los dedos a lo largo del defecto. El enlucido estaba intacto. La grieta no penetraba en el interior de la pared. Era una rotura puramente superficial. «Es el asentamiento normal de un edificio nuevo», dijo, enderezándose. Su voz sonó tranquila, racional. «El edificio se asienta, los materiales se adaptan. Proceso estándar. Llamaré a la administración del edificio, no te preocupes». Clara se volvió hacia él. En sus ojos verdes chapoteaba un miedo desproporcionado con la magnitud del problema. Era una de esas manifestaciones de su naturaleza que a la vez enternecía e irritaba a Mateo. La capacidad de ver catástrofe donde solo había un pequeño fallo. «Está sobre la cama de Lucía», dijo en voz baja, justo encima de su cabeza. Mateo puso una mano en su hombro, gesto tranquilizador, perfeccionado por muchos años. «Clarita, una grieta capilar en el enlucido no representa ningún peligro. Estudiaré las normativas, contactaré con la administración y enviarán a un técnico. Todo se arreglará según protocolo». Ella asintió, pero la tensión no abandonó su rostro. Mateo se dio la vuelta y salió de la habitación. Mentalmente ya estaba formando un plan de acción. Paso 1. Contactar con la administración del edificio.
Paso 2. Documentar el defecto. Paso 3. Conseguir una reparación bajo garantía. Simple algoritmo lineal. Ninguna razón para preocuparse. Al día siguiente, durante la pausa del almuerzo, Mateo estaba sentado en su escritorio de la oficina. A su alrededor hervía la cacofonía habitual del espacio abierto: tecleo de teclados, fragmentos de conversaciones, zumbido de aires acondicionados. Abrió en su smartphone los contactos de la administradora Horizonte Servicios y marcó el número. Largos tonos. Finalmente, un clic, y en el auricular sonó una voz femenina, monótona, como voz sintetizada. Administradora Horizonte Servicios, la escucho. Mateo se irguió en la silla, concentrándose. Habló con claridad, profesionalmente, operando con datos concretos. Buenas tardes. Mateo Ruiz, propietario del apartamento número 142, Residencial Horizonte, Bloque 3. Número de contrato de mantenimiento HS347. He detectado un defecto en los acabados. Requiero inspección de garantía. Pausa. Al otro lado de la línea se oyó un sonido parecido a un bostezo mal disimulado. Ajá. ¿Y qué concretamente? La voz perdió hasta la apariencia de interés. Mateo apretó las mandíbulas, suprimió un arranque de irritación. Continuó el protocolo. Grieta en la pared del cuarto infantil. Vertical. Desde el zócalo del techo hacia abajo. Longitud aproximada 20 centímetros. Apareció en el transcurso de 3 semanas desde la mudanza. Vale. Solicitud recibida. Arrastró las palabras de mujer. Se oyó el tecleo de un teclado. El técnico pasará en el transcurso de 1 semana. Espere. Sin especificar día, sin especificar hora. Mateo abrió la boca para pedir detalles concretos, pero en el auricular ya sonaban tonos cortos. Ella había colgado. Bajó lentamente el teléfono sobre la mesa y se quedó mirando la pantalla oscura. El primer contacto con el sistema de mantenimiento había resultado borroso, ineficiente. Programa con mala interfaz. Protocolo que no funcionaba como debía. Esa misma tarde, Mateo regresó a casa y encontró a Clara en la cocina. Estaba cortando verduras para ensalada, pero los movimientos de sus manos eran mecánicos, distantes. Lucía estaba sentada en el salón sobre la alfombra, construyendo una torre con bloques de construcción. La niña tosió, brevemente, secamente, y volvió al juego. Mateo colgó la chaqueta en el perchero, se descalzó y entró en la cocina. Llamé a la administradora. Prometieron enviar un técnico en el transcurso de 1 semana, informó. Clara asintió sin levantar los ojos de la tabla de cortar. El cuchillo golpeaba la madera de forma acompasada, casi agresiva. Mateo se acercó más y la miró a la cara. ¿Algo anda mal? Ella se detuvo, dejó el cuchillo, se volvió hacia él y él vio el enrojecimiento alrededor de sus ojos. Lucía está tosiendo. 3er día. Tos seca, especialmente de noche. Llamé a la pediatra, vino hoy. Mateo frunció el ceño. Tos. La oí ahora desde el salón. Un sonido áspero, rasposo. Lucía tosió de nuevo, y ese sonido atravesó algo dentro de él, sorteando la lógica y golpeando directo el instinto. ¿Qué dijo la doctora?, preguntó. Clara se pasó la palma por el rostro, cansada. Adaptación al jardín, carga viral. Recetó jarabe e inhalaciones. Pero Mateo calló, buscando las palabras. Creo que es por el aire de su habitación. Desde que apareció esa grieta, hay un olor rancio ahí. Polvo. Compré un humidificador, pero no ayuda. Mateo sacudió la cabeza. Era un salto irracional. Correlación presentada como relación causa-efecto. Clara, una grieta capilar en el enlucido no puede afectar la calidad del aire. Es médicamente imposible. La doctora hizo un diagnóstico. No hay que mezclar las cosas. Su rostro se contrajo. Los ojos verdes relampaguearon. No me hables de mezclar nada. Soy madre. Siento que algo le pasa a mi hija. No cuestiono tus sentimientos. Solo digo que debemos atenernos a los hechos. Lucía contrajo un virus en el jardín. Es normal. La estamos tratando según las indicaciones médicas. Paralelamente resuelvo el asunto de la grieta. 2 procesos independientes. Clara se volvió de nuevo hacia las verduras,
pero en la línea de sus hombros se leía el resentimiento. Mateo se quedó de pie un instante más, luego salió de la cocina. La lógica estaba de su lado. Lo sabía, pero por alguna razón ese conocimiento no traía alivio. Pasó una semana. El técnico no apareció. Mateo llamó a la administradora 3 veces. Cada vez le prometían reenviar la solicitud, acelerar el proceso, contactarlo sin falta en breve. Cada vez eran palabras vacías que se esfumaban en la nada. El 8º día de espera le llegó un correo electrónico, el logo de Horizonte Servicios en el encabezado, tono oficial. Mateo abrió el archivo adjunto y comenzó a leer. Estimado señor Ruiz, de acuerdo con el apartado 3, 4, 7 del Código Técnico de Edificación y el Reglamento sobre Seguridad de Edificios y Estructuras, las grietas capilares de asentamiento con anchura inferior a 0,3 milímetros no constituyen defecto constructivo, no representan amenaza para la integridad de estructuras portantes y no están sujetas a reparación bajo garantía. Su solicitud ha sido cerrada. Atentamente, Servicio de Mantenimiento Técnico. Mateo releyó el texto 2 veces. Cada palabra golpeaba como un puñetazo. Su problema había sido anulado. Se escondieron tras un párrafo del manual. El sistema destinado a ayudar había fallado. Más aún, había declarado su queja como inválida. Mateo se recostó en la silla, mirando el techo de la oficina. La rabia comenzó a ascender lentamente desde algún lugar del plexo solar, caliente e inusual. No estaba acostumbrado a enfadarse. La rabia era una emoción irracional, un obstáculo para tomar decisiones. Pero ahora la rabia lo inundaba como agua hirviendo. Cerró el correo, creó una nueva carpeta en el escritorio. La llamó Problema, Pared. Apto 142. Abrió un documento de texto. Comenzó a estructurar la información. Fecha del primer hallazgo. Fecha de contacto con la administradora. Contenido de las conversaciones. Texto de la respuesta evasiva. Actuaba metódicamente, como analista de sistemas ante el colapso de un programa. Recopilaba registros. Documentaba la secuencia de eventos. Si el sistema no quería funcionar según las reglas establecidas, encontraría una ruta alternativa. Demostraría que estaban equivocados. Esa noche, al regresar a casa, Mateo entró en silencio al cuarto de Lucía. La niña dormía, abrazando a su zorro de peluche Bruno. Su respiración era irregular, entrecortada. Mateo sacó el smartphone, encendió la cámara. Fotografió la grieta, apoyando una regla en la pared para dar escala. Luego sacó del bolsillo un pequeño higlómetro digital, comprado esa tarde en una ferretería. Lo fijó en la pared. Anotó la lectura de humedad, 68%. Abrió una hoja de cálculo en el teléfono, creó una tabla. Comenzó a llevar un monitoreo diario. Datos. Necesitaba datos. Pruebas irrefutables, documentadas. Pasó otra semana. La carpeta Problema, Pared Apto 142 engordaba. Fotografías con fechas, tabla con lecturas de humedad, documentos del apartamento escaneados, contrato con la administradora. Aquella respuesta evasiva, impresa y archivada. Mateo trabajaba en ese dossier cada noche, sumergiéndose en el proceso con la misma obsesión con que depuraba código complejo. Ya no era un suplicante, era un investigador. Demostraría al sistema su error. Clara observaba sus acciones con una mezcla de esperanza y desesperación creciente. Lucía seguía tosiendo. El jarabe no ayudaba. Por las noches, Clara se sentaba junto a la cama de su hija, acariciándole la espalda mientras la niña se ahogaba con espasmos secos. Cada noche esa tos se volvía más fuerte, más insistente, como si la casa misma expulsara el aire de los pulmones de la niña. Mateo la oía a través de la pared. La oía e intentaba no pensar. Se concentraba en los hechos, en el siguiente paso del algoritmo. El siguiente paso era la empresa constructora. Sólido Construcción. Nombre impreso en letras doradas en el folleto publicitario que Mateo había recibido 3 años atrás en la presentación del residencial. Encontró sus datos de contacto en el contrato de compraventa. Marcó el número. Largos tonos. Contestador automático. Número fuera de servicio. Segundo número. La misma historia. Tercero. Mateo abrió el navegador en el ordenador,
Escribió en el buscador, Sólido Construcción Noticias. Primer enlace. Artículo en un portal de noticias local, fechado 2 meses atrás. Titular. Constructora del Residencial Horizonte inicia proceso de quiebra. Mateo hizo clic. Leyó. Luego leyó de nuevo, más despacio, absorbiendo cada palabra. La empresa Sólido Construcción había declarado insolvencia. Se nombró comisión liquidadora. Los activos se están vendiendo. Oficina cerrada. Teléfonos desconectados. El suelo desapareció bajo sus pies. Mateo se quedó mirando la pantalla, sintiendo un vacío extraño en el pecho. El principal responsable de su edificio se había evaporado. Se disolvió en formulismos jurídicos. Esto no era simple negligencia, parecía una huida planificada. Construyeron, vendieron, huyeron, dejando a los compradores solos con los defectos. Se recostó en la silla, cerró los ojos. El sistema fallaba una y otra vez. Cada nivel siguiente resultaba tan poco fiable como el anterior. Quedaba una última instancia, la administración del distrito. Mateo pasó 3 días llamando a diferentes departamentos, abriéndose paso entre secretarias y contestadores. Finalmente lo conectaron con la oficina del jefe del Departamento de Construcción y Arquitectura. Navarro, Emilio. Atención los martes y jueves, de 14 a 17 horas, estrictamente con cita previa. Mateo se anotó para el jueves más próximo. Reunió todos sus materiales en una carpeta negra con broche. Imprimió fotografías de la grieta. Preparó un resumen conciso del problema en una hoja. Estructuró la argumentación. El jueves amaneció gris y ventoso. Mateo pidió el día libre en el trabajo. Se puso traje, elección poco habitual en él, pero la reunión requería formalidad. Subió al coche y condujo hacia el centro de la ciudad. El edificio de la administración distrital se alzaba en el barrio histórico, monumental, construido aún en tiempos de la dictadura. Columnas pesadas, amplias escaleras, puertas enormes. Mateo subió al 3er piso por la escalera resonante de mármol. Encontró el despacho correcto. Llamó. Entró. El despacho de Navarro era enorme y casi vacío. Un escritorio macizo de madera oscura pulida estaba junto a la pared del fondo, separando al funcionario del mundo. Tras el escritorio se sentaba un hombre de unos 50 años, con camisa perfectamente planchada y corbata color burdeos. Cabello entrecano, peinado hacia atrás con pulcritud. Rostro sin una sola emoción. Asintió a Mateo, señalando la silla frente al escritorio. Mateo se sentó. La silla era dura, baja. Se sintió como un escolar ante el director. «Lo escucho», dijo Navarro, sin apartar la vista del monitor del ordenador. Mateo abrió la carpeta, sacó las fotografías, las dispuso sobre la mesa en abanico. Primer plano de la grieta con regla. Vista general de la pared en el cuarto infantil. El agujero tras un trozo de enlucido caído recientemente. Había ocurrido anteayer, y Clara había llorado media hora mientras él fotografiaba la evidencia. «Señor Navarro, me llamo Mateo Ruiz. Soy propietario de un apartamento en el Residencial Horizonte. En el apartamento se ha detectado un grave defecto constructivo. Grieta en pared portante. La administradora se niega a reconocer el problema. La constructora quebró. Necesito ayuda de la administración para organizar una inspección independiente». Navarro desvió lentamente la mirada del monitor hacia las fotografías. Cogió una. La miró. La dejó de nuevo. Su rostro permaneció absolutamente indiferente. ¿Presentó queja oficial ante la administradora?, preguntó con monotonía. Sí, recibí negativa por escrito. Mateo sacó la impresión, la extendió sobre la mesa. Navarro ni siquiera la tomó entre las manos, simplemente le echó un vistazo. Sin dictamen oficial de comisión pericial independiente no podemos ayudarlo en nada. Es un caso privado, disputa privada entre usted y la organización de mantenimiento. Acuda a los tribunales. Mateo sintió cómo algo se contraía en su interior. Se inclinó hacia adelante, intentando atrapar la mirada de Navarro. Señor Navarro, se trata de la seguridad de una niña, mi hija de 6 años. Duerme bajo esa grieta. Ha empezado a tener problemas respiratorios. Comprendo su preocupación, respondió Navarro.
y en su voz no sonó ni una gota de comprensión. Pero la administración no tiene competencias para intervenir en disputas privadas sin dictamen pericial. Contrate a un perito independiente. Obtenga el informe. Entonces vuelva. Ya se había vuelto hacia el monitor. La audiencia había terminado. Mateo recogió lentamente las fotografías de vuelta en la carpeta. Se levantó. Salió del despacho. Cerró la puerta tras de sí. Se quedó en el pasillo, mirando la pared revestida de paneles plásticos baratos. Por primera vez en su vida, se enfrentaba a un sistema que no podía depurar ni hackear, un sistema que simplemente no quería funcionar. Bajó por las escaleras, salió a la calle. El viento frío le golpeó el rostro. Caminó hacia el coche, sintiendo una pesadez extraña en el pecho, como si alguien hubiera puesto allí un ladrillo. Todos sus algoritmos habían fracasado. Todos los protocolos habían fallado. La administradora se desentendió. La constructora huyó. El funcionario rechazó. ¿Qué ahora? ¿Hacia dónde ahora? Mateo se sentó en el coche, puso la carpeta en el asiento del acompañante y se quedó mirando el parabrisas. No había respuesta. En casa, Clara lo esperaba en el pasillo. Su mirada estaba enrojecida. Esperaba lo que él diría. Mateo sacudió la cabeza. Rechazó. Se necesita inspección independiente, a nuestra costa. El rostro de su esposa se contrajo. Se dio la vuelta y fue a la cocina sin decir palabra. Mateo entró al cuarto de Lucía. La niña dormía, abrazando a Bruno. Se sentó en el borde de la cama, miró la pared. La grieta ya no era capilar. Se había extendido como una vena negra, desde el techo hacia abajo, casi hasta la mitad de la pared. De la fractura principal se ramificaban pequeñas bifurcaciones como raíces de árbol muerto. La pintura alrededor se había levantado en ampollas. Mateo extendió la mano, tocó la superficie. El enlucido estaba húmedo y blando, como carne putrefacta. Aquella noche una tormenta cubrió la ciudad. El cielo se abrió. El aguacero se desplomó sobre los tejados. El viento aullaba en las rendijas de las ventanas. El trueno retumbaba tanto que los cristales temblaban en los marcos. Mateo y Clara yacían en la cama sin dormir. Desde la habitación contigua llegaba la tos seca y rasposa de Lucía, interrumpida por los estallidos de trueno. Clara respiraba irregularmente. Mateo miraba la oscuridad del techo, repasando mentalmente las opciones. La inspección costaba dinero, mucho dinero. Luego juicio, más dinero aún, y tiempo. Pero la grieta crecía ahora, Lucía tosía ahora. De repente, sobreponiéndose a la tormenta exterior, desde el cuarto infantil llegó un sonido. Sordo, pesado, orgánico. No tintineo, no estruendo. El sonido de algo roto, derrumbado. Ese sonido atravesó a Mateo con un shock helado. Se levantó de la cama antes de poder pensar. Se lanzó hacia la puerta. Entró como una exhalación al cuarto de Lucía, tropezando con el umbral. Encendió la luz. En el aire se asentaba lentamente una nube de polvo blanco como tiza. Flotaba bajo la luz de la lamparita, como un fantasma. Olía a humedad, a moho, a podredumbre. En el suelo, a 10 centímetros de la cabeza de Lucía, yacía un pedazo irregular de enlucido del tamaño de un plato grande. Varios fragmentos menores estaban esparcidos alrededor. Sobre la sábana, sobre la almohada, polvo blanco. Lucía dormía, apretando a Bruno, sin haberse despertado con el estruendo. Pero podría no haber estado dormida. Podría haber estado con los ojos abiertos, y entonces ese trozo le habría caído en la cara. Mateo no recordaba cómo había llegado hasta la cama. Las manos se movían solas. Arrancó a su hija de debajo de la manta, la apretó contra sí, respirando pesadamente. El cuerpecito se relajó en sus brazos. La niña gimió en sueños. Mateo la revisaba con las manos, cabeza, hombros, espalda. ¿Estaba intacta? ¿No herida? Los dedos temblaban. Toda su mente analítica, toda la lógica, se evaporaron. Solo quedó el miedo, primitivo y devorador. Su casa había atacado a su hija. Su sistema perfectamente diseñado había intentado matarla. Clara entró corriendo detrás, tropezó con los fragmentos, se agarró al marco de la puerta. Vio a Mateo con Lucía en brazos.
Vio el agujero en la pared. Emitió un sonido parecido a sollozo y gemido a la vez. Mateo le pasó a la niña. Lucía despertó, lloró, hundiéndose en el hombro de su madre. Clara la apretaba contra sí, le acariciaba el cabello, susurraba algo tranquilizador. Mateo se quedó en medio de la habitación, mirando la pared. El agujero abría una herida negra. De él sobresalían bordes de enlucido desgarrado, dejando al descubierto lo que había dentro. Mateo se acercó lentamente, sacó el teléfono, encendió la linterna, dirigió el haz hacia el hueco y se paralizó. Esperaba ver la superficie gris uniforme de un panel monolítico de hormigón. Así lo prometía el folleto publicitario. Así estaba escrito en la ficha técnica del apartamento. Edificio monolítico con estructura de hormigón, paredes portantes, hormigón armado H350. En cambio, el haz de la linterna extrajo de la oscuridad una pesadilla. Una obra irregular y descuidada de ladrillo rojo, desigual, roto, como recogido de un vertedero. Los ladrillos estaban colocados irregularmente, con huecos. Entre ellos, argamasa oscura y húmeda que se desmoronaba al tacto. Mateo extendió un dedo, tocó. La argamasa se desparramó como arcilla mojada. Se quedó allí, iluminando esa imagen, y en su cabeza estalló con claridad ensordecedora un pensamiento. Único, irrefutable. Esto no era asentamiento, no era negligencia, era engaño, premeditado, monstruoso, criminal. Su casa había sido construida con mentiras. La mañana llegó con esa cruel inevitabilidad con que llega una sentencia. Mateo no había dormido. Estaba sentado en el borde de la cama del dormitorio, mirando al suelo, escuchando los sonidos que llegaban de otras habitaciones. Chirrido de armario, roce de telas. Clara empacaba cosas. Lucía dormía en su cama, abrazando a Bruno. La niña no había vuelto a su habitación después del estruendo nocturno. Mateo levantó la vista hacia su esposa. Clara estaba de espaldas a él, doblando vestidos infantiles en un bolso de viaje. Su rostro estaba gris, demacrado. Los movimientos eran mecánicos, distantes. Guardaba silencio. Ese silencio oprimía más que cualquier grito. Mateo se levantó, caminó hacia ella. Abrió la boca para decir algo, proponer un plan, explicar el siguiente paso, convencerla de quedarse. Pero Clara lo detuvo con un gesto. Levantó la palma, sin volverse. Se quedó inmóvil. «Me voy con Lucía a casa de mi madre», pronunció. La voz sonaba uniforme, sin vida. Peor que histeria, peor que acusaciones. Era un veredicto. Mateo dio un paso más cerca. «Clara, debemos estar juntos, ahora especialmente. Encontraré una solución, yo». Ella se volvió bruscamente. Los ojos verdes se oscurecieron casi hasta el negro. En el rostro se congeló una ira fría que él nunca antes había visto. «Tu mundo perfectamente ajustado casi mata a nuestra hija». Cada palabra golpeaba como un puñetazo. «No voy a esperar una segunda vez». Mateo retrocedió un paso. Algo se rompió dentro. Quería rebatir, presentar argumentos, demostrar, pero no encontró palabras, porque ella tenía razón. Antes de partir, Clara insistió en visitar a la pediatra. Mateo conducía en silencio. Lucía iba sentada atrás, abrazando al zorro. Tosía cada pocos minutos, brevemente, secamente, desgarradoramente. Ese sonido se había convertido en la banda sonora de sus últimas semanas. La clínica estaba en el centro de la ciudad, en un viejo edificio de ladrillo con fachada descascarada. Subieron al tercer piso por una escalera estrecha que olía a lejía. El consultorio de la pediatra era blanco, estéril y frío. Tras el escritorio estaba sentada una mujer mayor con gafas colgando de una cadena. La doctora pidió a Lucía que se quitara la ropa hasta la camiseta y estuvo largo rato auscultándole los pulmones con el estetoscopio. Lucía permanecía sentada en el regazo de Clara, mirando asustada a la doctora. Tosió de nuevo. La médica frunció el ceño, continuando la auscultación. «¿Dónde viven?», preguntó sin levantar los ojos. «¿Obras recientes? ¿Apartamento húmedo?». Clara contó atropelladamente sobre la grieta, sobre el enlucido que se caía,
sobre el olor rancio en el cuarto infantil, sobre que la tos comenzó simultáneamente con la aparición del defecto. La doctora escuchaba, asintiendo. Su rostro se volvía cada vez más sombrío. La sintomatología es muy preocupante, dijo finalmente, dejando el estetoscopio. Si la niña sigue expuesta a un ambiente con fuente de irritación crónica, ya sea moho o polvo de construcción, existe alto riesgo de desarrollar asma bronquial. La palabra asma cayó en el silencio del consultorio como una piedra en un pozo. Mateo oyó cómo Clara aspiraba aire, bruscamente, dolorosamente. Lucía se apretó más contra su madre. «¿Asma?», repitió Clara, y su voz tembló. La doctora la miró por encima de las gafas. La mirada era compasiva, pero severa. Hay que aislar inmediatamente a la niña de la fuente de irritación, cambiar de residencia mientras no se solucione el problema. De otro modo, las consecuencias pueden ser irreversibles. Mateo estaba de pie junto a la pared, sintiendo cómo se derrumbaba dentro de él el último soporte. Había fallado a su familia. Su sistema había dado un fallo crítico, y el precio de ese fallo se medía en la salud de su hija. Después de acompañar a Clara y Lucía hasta el tren, Mateo regresó solo al apartamento. El viaje a la estación transcurrió en silencio. En el andén, Lucía lo abrazó por el cuello, susurrándole: «Papá, ¿arreglarás la pared?». Él asintió, incapaz de pronunciar palabra. Clara no lo miraba. Tomó a su hija de la mano y subió al vagón. La puerta se cerró. El tren arrancó. El apartamento lo recibió con un silencio ensordecedor. Mateo cerró la puerta de entrada y se quedó inmóvil en el recibidor, escuchando el vacío. Zumbido del refrigerador, tic-tac del reloj de pared. Nada más. Recorrió el pasillo, miró el salón. Los cojines del sofá doblados con esmero. En el suelo, un bloque de construcción olvidado. Lo recogió, lo apretó en la palma. La puerta del cuarto de Lucía estaba entreabierta. Mateo entró. En el suelo seguía el montón de escombros grises, fragmentos de enlucido, polvo como tiza. El agujero en la pared abría una herida negra. De él emanaba frío y humedad. Sobre la alfombra redonda, parecida a la luna, yacía el zorro de peluche Bruno. Lucía lo había olvidado. Mateo recogió el juguete. Pelaje suave y rojizo, ojitos de plástico como cuentas. Una cosa tan simple, tan importante para su hija. Lo apretó contra el pecho y sintió cómo ascendía dentro una ola de desesperación, oscura, asfixiante. Él, arquitecto de sistemas, hombre cuya mente era valorada por su capacidad para crear estructuras confiables, no había podido proteger a su propia familia. Su lógica, sus protocolos, sus algoritmos impecables habían resultado inútiles. Mateo se dejó caer al suelo, apoyando la espalda contra la pared. Se quedó así, sin moverse, hasta que oscureció tras la ventana. El apartamento se sumergía en penumbra. No encendió la luz. Simplemente se quedó sentado en la oscuridad del cuarto de su hija, sosteniendo al zorro olvidado, sintiendo cómo se derrumbaba el mundo que había construido durante 10 años. Unas 3 horas después se levantó, las piernas entumecidas, punzada en la espalda. Mateo salió del cuarto infantil, fue a la cocina, encendió el hervidor, mecánicamente, sacó una taza, la volvió a guardar. No tenía sed. Estaba de pie en medio de la cocina, mirando las encimeras perfectamente limpias, los tarros de especias alineados por tamaño, y comprendía. Su enfoque había fracasado. El sistema desde arriba, a través de instancias oficiales, funcionarios y administradoras, era sordo. Entonces debía buscar la verdad desde abajo, con quienes conocen el edificio desde dentro. En su memoria surgió la imagen del hosco conserje Esteban, hombre huraño de mirada pesada y hombros eternamente caídos. Los vecinos preferían evitarlo. Esteban eludía conversaciones, respondía con monosílabos, desaparecía a la primera oportunidad. Mateo comenzó a razonar lógicamente. Esteban trabajaba como encargado desde el primer día de entrega del edificio. No podía no haber visto lo que ocurría en la obra. Su silencio y osquedad eran o complicidad o miedo. En cualquier caso, Esteban era la clave. Él vio. Él sabe. Había que obligarlo a hablar.
El cuartito de Esteban estaba en la planta baja, junto a la sala de calderas. Mateo bajó por las escaleras, llamó a la puerta. Silencio. Llamó con más fuerza. Ninguna respuesta. Probó el pomo. Cerrado. Estaba en el pasillo estrecho, reflexionando. ¿A dónde podía haber ido el conserje a las 9 de la noche? Una intuición súbita lo empujó hacia la pesada puerta metálica al final del pasillo. Placa. Sótano. Prohibido el paso. Mateo tiró del tirador. La puerta cedió con un chirrido prolongado y oxidado. Tras ella bajaban escalones de hormigón, iluminados por una bombilla tenue en jaula de alambre. Mateo descendió. Cada paso resonaba en eco. El aire se volvía más denso, más frío. Olía a moho, a óxido, a agua estancada. Abajo se abría un espacio parecido a las entrañas de una bestia gigantesca. El techo enmarañado de tuberías de distinto diámetro. De algunas goteaba agua, formando charcos oscuros en el suelo de hormigón. Se oía el zumbido monótono de la caldera. Mateo se detuvo, escudriñando la penumbra. Este descenso era una metáfora. Había abandonado la altura resplandeciente de su apartamento en el piso 14 y se había sumergido en el reverso sucio y oculto del edificio. Aquí, bajo capas de hormigón y enlucido, se escondía la verdad. En el rincón más alejado del sótano parpadeó una luz débil. Mateo se dirigió hacia allí, sorteando charcos. La luz provenía de detrás de una vieja estantería oxidada, atestada de trastos, cubos, trozos de tubería, rollos de alambre. Mateo miró con cautela tras el borde de la estantería. Esteban estaba arrodillado, alumbrándose con una linterna. Junto a él en el suelo había una bolsa raída con pan y un cartón de leche. Estaba colocando algo en un rincón oscuro donde se veía un viejo colchón doblado por la mitad. El conserje no oyó su aproximación, absorto en su tarea. Las sospechas de Mateo tomaron forma al instante. Esteban oculta aquí materiales de construcción robados, o documentos, actas de recepción, albaranes, algo que comprometa a la constructora. Pruebas. Mateo sintió una descarga de adrenalina. Lo había atrapado. «¿Esteban?», pronunció Mateo en voz alta, saliendo de las sombras. El conserje se sobresaltó con todo el cuerpo, como si le hubieran disparado. Se volvió bruscamente. Su rostro, bajo la luz de la linterna, se contorsionó con mezcla de miedo e ira. Los ojos iban de un lado a otro, como los de una bestia acorralada. «¿Quién anda ahí? ¿Qué quiere?». La voz temblaba. Mateo dio un paso adelante, seguro de su certeza. «Soy del apartamento 142, Mateo Ruiz. Tengo que hablar seriamente con usted». Intentó mirar tras la estantería, esperando ver sacos de cemento o carpetas con documentos. Esteban se puso en pie de un salto, bloqueando con su cuerpo el rincón. «¿Qué esconde aquí?», presionó Mateo, sintiéndose investigador al borde del descubrimiento. ¿Lo que debió usarse en nuestras paredes? ¿Materiales? ¿Documentos? Esteban guardaba silencio, respirando pesadamente. Mateo intentó apartar el borde de la estantería. En ese momento, Esteban se lanzó. Ocurrió en un relámpago. El conserje, bajo pero fornido, con la desesperación de alguien acorralado, agarró a Mateo del hombro. Lo empujó con fuerza inesperada, animal. Mateo, que nunca en su vida había participado en peleas, perdió el equilibrio. La espalda golpeó contra el muro húmedo de hormigón. El dolor estalló entre los omóplatos. «No es asunto suyo», rugía Esteban, inclinándose sobre él. Rostro desencajado. «Lárguese de aquí. Rápido. ¿Me oye?». Mateo intentó enderezarse, pero Esteban ya lo empujaba bruscamente hacia la salida. Lo agarraba de la manga, lo arrastraba hacia la escalera. Mateo tropezaba, intentaba zafarse. «No tiene derecho», comenzó, pero Esteban no escuchaba. Lo expulsaba escaleras arriba, como a un saco de basura. Mateo tropezó con el umbral, salió despedido al pasillo. Se volvió para decir algo. La pesada puerta metálica se cerró con estruendo ensordecedor. El sonido resonó en sus oídos. Un instante después se oyó el chasquido seco de la cerradura. Esteban había cerrado la puerta desde dentro. Mateo quedó solo en el silencioso pasillo de la planta baja, frotándose el hombro magullado. La furia de Esteban era demasiado real, demasiado desesperada.
No era la rabia de un criminal sorprendido en falta, era pánico, terror animal ante algo mucho mayor que el descubrimiento de pruebas. Mateo se apoyó contra la pared, respirando pesadamente. ¿Qué había tras la estantería? ¿Qué protegía a Esteban con tal desesperación? Por la noche, cuando Mateo estaba sentado en el salón, pasando distraídamente la pantalla del teléfono, sonaron unos golpes suaves en la puerta, casi inaudibles. Mateo levantó la cabeza, escuchó. Los golpes se repitieron, 3 toques breves. Se levantó, caminó hasta la puerta, miró por la mirilla. En el rellano estaba Esteban, pero era una persona completamente distinta. Hombros caídos, rostro exhausto. Los ojos iban de un lado a otro, comprobando si había testigos. Vestía camisa limpia, aunque vieja. Las manos estrujaban una gorra arrugada. Mateo abrió la puerta. Esteban se estremeció, como queriendo huir, pero se quedó parado. ¿Puedo?, susurró, mirando de nuevo hacia la escalera. Tenemos que hablar. Yo quiero disculparme. Mateo guardaba silencio, estudiándolo. Un enemigo no tiene este aspecto. Esteban parecía un hombre quebrado. Mateo retrocedió en silencio, dejando pasar al conserje. Esteban entró, se quitó los zapatos, fue a la cocina, como temiendo ensuciar el suelo. Se sentó en el borde de la silla, sosteniendo la gorra entre las manos. Mateo se sentó frente a él. Encendió el hervidor, maquinalmente. «Habla», dijo. Esteban callaba, buscando las palabras. Los dedos estrujaban la tela de la gorra. Finalmente levantó la mirada. «La constructora no me pagó el sueldo los últimos 6 meses», comenzó en voz baja, trabándose. «Aguanté. Tenía que alimentar a la familia. Luego amenacé con denunciar. A inspección laboral». Calló. Se pasó la palma por el rostro. «¿Y qué?», lo animó Mateo. Esteban suspiró pesadamente. Vinieron 2 tipos. Me mostraron una foto de mi hijo a la salida del colegio. Me explicaron que denunciar era mala idea. Dijeron que el niño era tan pequeño, tan indefenso, que podían pasar muchas cosas de camino a casa. Su voz se quebró. Mateo sintió cómo se helaba por dentro. «Me obligaron a firmar todas las actas de recepción de obras», continuó Esteban. «Entregas de materiales que ni siquiera vi. Para la inspección traían un camión de ladrillo bueno, lo ponían a la entrada para exhibirlo, y de noche, cuando no había nadie, 3 volquetes de escombros, ladrillo roto, arena con arcilla en vez de mortero. Yo callaba, protegía a mi hijo». Mateo escuchaba y el cuadro se completaba. Esquema criminal, sustitución de materiales, chantaje a testigos, actas falsas, su edificio construido sobre mentiras, selladas con amenazas. «¿Pero qué escondías en el sótano?», preguntó. «¿Documentos? ¿Pruebas contra ellos?». Esteban sonrió torcidamente. Por la mejilla sin afeitar rodó una lágrima. «Peor», susurró. «A mi familia, a mi mujer y a mi hijo de primaria». Mateo se quedó inmóvil. Esteban continuó, mirando al suelo. «En cuanto firmé el último papel, me echaron. Del cuartito de servicio donde vivíamos. Dijeron que ya no me necesitaban. Me dieron 1 semana para irnos. No había a dónde ir. Sin dinero, sin familiares en la ciudad. Yo los instalé allí, en el sótano, tras la estantería. Puse un colchón, traje mantas. El niño va al colegio como si nada. Mi mujer llora por las noches». El mundo de Mateo se dio la vuelta. Esteban no era un villano, era una víctima llevada a la desesperación, un hombre que esconde a su propia familia en un sótano porque el sistema lo aplastó. Mateo miraba al conserje y se veía a sí mismo, solo unos pasos más adelante en el camino hacia el colapso. «¿Por qué me cuentas esto?», preguntó en voz baja. Esteban levantó los ojos. En ellos ardía una extraña mezcla de vergüenza y rabia. «Porque tenemos un enemigo común. Me destrozaron la vida. La tuya la están destrozando ahora, y la de cientos como nosotros. Alguien tiene que detenerlos». Se levantó, se puso la gorra. «Navarro de la administración. Está en el ajo con la constructora. Los vi juntos más de una vez, pasándose dinero, en sobres.
¿Crees que por qué te rechazó? Porque le conviene el silencio. Mateo acompañó a Esteban hasta la puerta. El conserje salió al rellano. Se volvió. Uno solo contra el sistema no puede, dijo. Pero si decides luchar, te ayudaré, en lo que pueda. La puerta se cerró. Mateo se quedó solo en el pasillo. Comprendió con claridad aterradora. Su verdadero enemigo no era el conserje, ni la constructora, ni siquiera el funcionario. Su enemigo era todo este sistema despiadado y podrido. Y para proteger a su familia, tendría que aprender a romper las reglas tan despiadadamente como las rompían contra él. Esteban ya estaba en la puerta, mano en el tirador, cuando se detuvo. Se volvió. En la penumbra del pasillo, su rostro parecía gris, demacrado. Agarró a Mateo de la manga, acercándolo. La mirada se desvió hacia la escalera, comprobando si había testigos. «Espera», susurró con voz ronca. «No acudas a los del ayuntamiento. Son toda la misma banda». Mateo se quedó inmóvil, absorbiendo cada palabra. «Existe la Inspección Provincial de Obras. Ellos no dependen de estos. Escribes directamente a la provincia». Esteban hablaba rápido, tropezándose. «Busca en la ley el apartado sobre amenaza directa e inmediata a la vida y salud de menores. Es lo único que temen como al fuego». Los dedos de Esteban se clavaron con más fuerza en la manga de Mateo. Olor a tabaco y sudor. La voz temblaba. «Escribe una denuncia allí. Adjunta fotos de los ladrillos. Quizá allí alguien se mueva del sillón. Quizá». Soltó la manga, retrocedió un paso, miró a Mateo a los ojos por última vez. «Suerte. Y cuida de tu familia». La puerta se cerró tras él en silencio. Mateo se quedó solo en el pasillo, sintiendo cómo se encendía dentro de él algo nuevo. No esperanza, un algoritmo concreto. Un camino hacia la solución en un mundo que parecía haber perdido toda lógica. Toda la noche, Mateo estuvo sentado frente al portátil. Las 11:30 de la noche en el reloj. La pantalla brillaba en la oscuridad del apartamento vacío como única fuente de luz. El café en la taza hacía tiempo que se había enfriado. Los dedos volaban sobre el teclado, abriendo pestaña tras pestaña. Portal Oficial de Información Jurídica. Ley Nacional número 184. Decreto Provincial. Se sumergió en su elemento. Búsqueda y análisis de datos. Estructuración del caos. Aquí era él el amo. Cada artículo, cada apartado se organizaba en su cabeza en un sistema ordenado. Ahí estaba. Apartado 3, parte segunda. Ante la detección de amenaza directa e inmediata a la vida y salud de ciudadanos menores de edad, el órgano de supervisión está obligado. Mateo se recostó en la silla, cerró los ojos, inspiró, expiró, abrió un nuevo documento. Comenzó a escribir. El texto salía seco, profesional, preciso, sin emociones, sin quejas, pura lógica y hechos. En el apartamento número 142 se ha detectado violación crítica de normas de construcción. Describía cada detalle minuciosamente. Fecha de aparición de la grieta, dimensiones del defecto, caída de enlucido en inmediata proximidad al lugar de descanso de la menor, estado de salud de su hija. Adjuntó fotografías, primer plano de ladrillo roto, mortero húmedo, agujero en la pared. Citaba artículos concretos de la ley. A las 4 de la madrugada pulsó enviar. El sistema generó número de entrada y confirmación automática. Mateo se quedó mirando la pantalla, sintiendo una satisfacción olvidada. Volvía a actuar según las reglas, pero ahora en otro nivel, más alto. Maniobra de flanqueo. Había burlado al sistema usando sus propios protocolos. 3 días pasaron en silencio tenso. Mateo comprobaba el correo electrónico cada hora. Actualizaba la página del portal, introduciendo el número de expediente. El estado no cambiaba. En tramitación. La esperanza que había brotado aquella noche empezaba a extinguirse. Deambulaba por el apartamento vacío como un fantasma, incapaz de concentrarse en el trabajo, en la comida, en nada. El cuarto día, a las 10:30 de la mañana, su teléfono cobró vida. Un número local desconocido apareció en la pantalla. Mateo agarró el auricular, el corazón acelerado. «¿Señor Ruiz?» Sonó en el auricular una voz masculina educada.
casi obsequiosa, joven, culta. Me llamo Javier, soy asistente del señor Navarro, don Emilio. Mateo se quedó inmóvil. Navarro, el mismo funcionario que lo había rechazado la primera vez. Su denuncia, remitida desde la inspección provincial, ha sido revisada, continuó Javier. Don Emilio ha tomado personalmente el asunto bajo control. Desearía reunirse con usted mañana, a las 14 horas, para discutir opciones de solución amistosa. La respiración se le cortó. Solución amistosa. Control personal. Mateo apretó el teléfono con más fuerza. Sí, iré. ¿A qué hora? La voz sonó más firme de lo que esperaba. A las 14 horas. El mismo despacho, tercer piso. Don Emilio lo espera. Breve pausa. Hasta entonces, señor Ruiz. Tonos. Mateo bajó lentamente el teléfono. El sistema había funcionado. Su denuncia había perforado el muro de indiferencia. La inspección provincial había presionado a Navarro y éste había cedido. Por primera vez en semanas, Mateo sintió algo parecido a la victoria. Marcó el número de Clara sin pensarlo. Largos tonos. Ella tardaba en coger. Finalmente, un clic. Diga. Voz cansada, cautelosa. Clara, lo conseguí. Las palabras brotaron solas. Me citaron en la administración. El propio Navarro. Hablan de solución amistosa. La inspección provincial los obligó a moverse. Silencio al otro lado de la línea. Demasiado largo. Mateo sintió cómo algo frío se contraía dentro. Lucía tosió toda la noche otra vez, dijo Clara finalmente. La voz era uniforme, sin vida. Tiene fiebre. La doctora dice que parece bronquitis alérgica. Los pulmones reaccionaron a la irritación constante. Mateo cerró los ojos. Clara, Mateo, estoy cansada de promesas. No gritaba. Era peor. No volveré a esa ciudad hasta que tenga en mis manos llaves y documentos de otro apartamento seguro. No solución amistosa. No promesas. Llaves. Ya no creo en palabras. Clara, dame una oportunidad. Tuviste tu oportunidad. Tonos cortos. Había colgado. Mateo estaba en medio del salón, sosteniendo el teléfono, mirando el vacío. La victoria se había convertido en cenizas. No debía simplemente negociar, debía volver con un resultado concreto. De lo contrario, perdería a su familia para siempre. Al día siguiente, exactamente a las 13:45, Mateo entró en el conocido edificio monumental de la administración. Se había puesto su mejor camisa, blanca, perfectamente planchada. Los vaqueros los había cambiado por pantalones oscuros de vestir. En las manos, la misma carpeta negra con broche, pero ahora con nuevos documentos. Copias de la denuncia provincial, informe médico sobre el estado de Lucía, grandes impresiones en color de fotografías de la mampostería. Subía por la escalera de mármol y se sentía diferente que la vez anterior. No suplicante, parte negociadora. La inspección provincial estaba a sus espaldas, como artillería pesada. Navarro lo había citado él mismo. Eso significaba que el funcionario tenía miedo. El temor a la inspección lo había vuelto dócil. Mateo se preparaba para diálogo constructivo, para discutir plazos de inspección independiente, para considerar opciones de realojo temporal durante las obras. Había elaborado una lista de exigencias, calibradas y razonables. Creía en la posibilidad de llegar a un acuerdo. Iba a la reunión para recuperar no solo la justicia, sino también a su familia. Un joven lo recibió en el tercer piso. Javier resultó ser un chico delgado de unos 25 años, con traje barato y sonrisa nerviosa, gafas de montura fina. Las manos se movían cuando las extendía para el saludo. «Señor Ruiz, pase por favor. Don Emilio lo espera». La voz sonaba falsamente animada. Mateo lo siguió por el pasillo. Puerta familiar. Javier llamó 2 veces. La entreabrió. «Don Emilio, el señor Mateo Ruiz». Se hizo a un lado, dejando pasar a Mateo. Mateo cruzó el umbral y se quedó inmóvil. El despacho parecía diferente. Navarro estaba sentado tras su escritorio macizo,
pero no miraba a Mateo como a un visitante, como a una presa. Los labios se estiraron en una sonrisa fría, depredadora. Los ojos brillaban de triunfo. Junto a la pared a la derecha, con los brazos cruzados sobre el pecho, había 2 hombres. Cortes de pelo militares, cuellos de toro, trajes oscuros baratos que abultaban en los hombros, rostros sin una sola emoción, vacío profesional. A espaldas de Mateo, la puerta se cerró. El chasquido de la cerradura sonó ensordecedor. Javier desapareció. Mateo se volvió, intentó abrir. Cerrada. Se giró de nuevo hacia Navarro. El aire en el despacho se volvió al instante denso, pesado. Toda esperanza se evaporó, como si alguien hubiera abierto una válvula. En su lugar brotó un terror helado y viscoso. Esto no era negociación, era una trampa. Navarro se recostó en su sillón de cuero, cruzando los dedos sobre el vientre. Callaba, saboreando el momento. Estudiaba a Mateo con la curiosidad de un entomólogo examinando un insecto bajo el cristal. Finalmente habló. «Bueno, justiciero, ¿te pasaste escribiendo?» La voz arrastraba las palabras con pereza. ¿Creíste que eras el más listo? ¿Saltar por encima de las cabezas? Mateo apretó la carpeta con más fuerza. Guardó silencio. Navarro se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa. «En tu papelito, señor Ruiz, has difamado a personas respetables. Has arrojado sombra sobre el trabajo de todo un departamento». Hablaba pausadamente, casi indolentemente. Y eso, por cierto, es delito. Difusión de información falsa que daña el honor, dignidad y reputación profesional. ¿Siquiera entiendes lo que te puede caer? Las palabras caían en el silencio del despacho como martillazos. Mateo abrió la boca para rebatir, para decir que en la denuncia solo había hechos, que tenía fotografías, informes médicos, pero comprendió la inutilidad. Cualquier palabra aquí era inútil. Esto no era juicio, era ejecución. Navarro asintió. Movimiento corto, apenas perceptible de cabeza. Fue suficiente. Los 2 hombres se lanzaron sincrónicamente como a una orden. Todo ocurrió rápido, rutinario y aterrador. Uno se colocó detrás. Mateo sintió manos fuertes en los hombros, movimiento profesional, y le retuercen el brazo derecho a la espalda. Un destello de dolor agudo atravesó el hombro. Gritó. El segundo se acercó por delante. Arrancó de los dedos debilitados de Mateo la carpeta. Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta. Sacó el teléfono. Mateo, que nunca en su vida había peleado, instintivamente intentó zafarse. Se sacudió. El dolor en el hombro explotó en estrellas ante sus ojos. Lo sujetaban con agarre mortal. Esto no era simple violencia. Era humillación ritual. Demostración de poder absoluto. Navarro observaba lo que ocurría con calma, indiferencia. Para él, esto era rutina. Lo arrastraron hacia la puerta. Mateo intentó plantar los pies en el suelo, pero simplemente lo arrastraban como un saco. Los tacones resbalaban sobre el parqué liso. Alguien abrió la puerta. Lo sacaron al pasillo. Mateo veía rostros de empleados de la administración. Mujer en traje azul, inmóvil con carpeta en las manos. Hombre de mediana edad, desviando la mirada. Joven muchacha, llevándose la palma a la boca. Asustados, curiosos, pero principalmente indiferentes. Nadie dijo palabra, nadie intervino. Para ellos era un elemento ajeno, transgresor de reglas tácitas. Lo arrastraban pasando oficinas, pasando gente que debía servir a la ley, y todos callaban. No lo arrastraban hacia la salida principal, por la escalera de servicio, abajo, peldaños estrechos de hormigón, oliendo a humedad. Mateo tropezó, casi cayó. Lo sujetaron bruscamente, continuaron arrastrándolo. El mundo se redujo al dolor en el hombro y al terror de estar siendo simplemente borrado, como error en código. Pesada puerta metálica. Aire frío golpeó el rostro. Patio interior. Paredes grises, contenedores de basura, valla torcida. Lo condujeron por una verja estrecha y lo arrojaron. Mateo cayó de rodillas. La acera estaba mojada por la lluvia reciente, sucia.
El dolor explotó en las rodillas. Cayó sobre las palmas, intentando mantener el equilibrio. La humedad fría se filtró a través de la tela del pantalón. Uno de los trajes se inclinó. El rostro quedó a pocos centímetros del de Mateo. Olor a colonia barata y tabaco. Ojos vacíos, muertos. «Si vuelves a asomar por aquí, o escribes aunque sea un papel a cualquier otra parte», escupió entre dientes, «vendrás tú mismo y escribirás una confesión por fraude en la obtención de hipoteca. Encontraremos algo, ¿entendido?». No esperó respuesta. Se sacudió las manos con repugnancia, como si hubiera tocado algo sucio. Se dio la vuelta y regresó tras la verja. La cerradura chasqueó. Mateo estaba a 4 patas, respirando pesadamente. Un temblor sacudía su cuerpo. El dolor en el hombro se mezclaba con humillación helada. La carpeta con pruebas había desaparecido. El teléfono había desaparecido. Quedaba solo, aplastado, en una acera sucia, en los traseros del edificio del poder. Lentamente, con dificultad, se puso en pie. Las piernas temblaban. Se apoyó contra la pared, intentando recuperar el aliento y calmar el pánico. Suciedad en las palmas, manchas húmedas en las rodillas. Parecía un indigente, como deshecho. Mateo rodeó el edificio, salió a la calle principal, levantó la cabeza, miró la entrada principal de la administración. Columnas macizas, bandera ondeando al viento, símbolo de poder y ley. Para él, ahora era símbolo de mentira. Las puertas se abrieron. Al rellano salió Navarro. Se ajustó tranquilamente el cuello de un caro abrigo gris. Sacó del bolsillo un cigarrillo. Lo encendió. Miró hacia la plaza. Ni siquiera miró hacia donde estaba Mateo. Para el funcionario, el incidente estaba cerrado. Problema eliminado. Él era el amo de este mundo. Y Mateo, simplemente basura sacada a la calle. Estorbo insignificante que aplastaron y olvidaron. Al rellano se acercó suavemente, sin ruido, un sedán negro reluciente. Coche caro, cristales tintados. Navarro apagó el cigarrillo en una papelera. Bajó sin prisa los escalones. Se acercó al coche. La puerta trasera se abrió. Pero Navarro no se sentó atrás. Rodeó el coche, abrió la puerta delantera del acompañante. Se sentó junto al conductor. Como igual, como socio. La persona al volante giró la cabeza para decirle algo a Navarro. Perfil, rostro lustroso, presumido. Mateo se quedó inmóvil. La sangre huyó de su rostro. Al volante estaba sentado el director de la administradora Horizonte Servicios, el mismo que le había enviado aquella primera respuesta fría, el que se negó a reconocer el defecto. Estaba sentado junto al funcionario, reía, daba palmadas en el hombro de Navarro. Mateo estaba en la acera, sucio, humillado, aplastado, mirando esa escena. El mundo se derrumbaba definitivamente. Esto no era simple negligencia, no era simple corrupción, era mafia, un organismo único. El funcionario y el empresario, socios del crimen. El coche arrancó, se incorporó suavemente al tráfico, desapareció tras la esquina. Mateo quedó solo en la plaza. El viento agitaba su cabello. Los transeúntes lo sorteaban sin mirarlo a la cara. Había intentado plantarse en su camino, y simplemente lo borraron, como a un insecto. Ahora comprendía toda la magnitud. No era simplemente demandante, era testigo peligroso, del que se desharían. El taxi lo dejó en el portal. Mateo pagó con los últimos billetes arrugados del bolsillo. El conductor lo miró con curiosidad. Manchas sucias en las rodillas, camisa arrugada, mirada ausente. Pero no dijo nada. El coche se fue. Mateo quedó solo en el aparcamiento desierto de la tarde. Subió al piso 14, abrió la puerta. El apartamento lo recibió con silencio ensordecedor. Zumbido del refrigerador. Nada más. Ni voz de Clara, ni golpeteo de pies de Lucía, ni maullido del gato Bruno que ella se había llevado. El vacío presionaba desde todos lados, llenando los pulmones en lugar de aire. Mateo no se descalzó, no se quitó la chaqueta. Avanzó 2 pasos por el pasillo y se detuvo. Las piernas cedieron. Se dejó caer lentamente al suelo, apoyando la espalda contra la pared fría. Se quedó sentado,
piernas extendidas, mirando el vacío ante él. El hombro dolía con dolor sordo y pulsante, pero ese dolor no era nada comparado con lo que ocurría dentro. La humillación helada lo quemaba por dentro, consumiendo los restos de dignidad. Lo habían golpeado, lo habían tirado como basura, le habían quitado las pruebas. Había perdido. La mirada cayó en la pared de enfrente. Fotografía de boda en marco blanco. Mateo y Clara, jóvenes, felices, riendo. Ella en vestido blanco, él en traje, ambos creyendo que el mundo era justo y el futuro predecible. La fotografía parecía burla amarga. Saludo desde otra vida imposible. No le quedaba nada, ni papeles, ni teléfono, ni familia cerca, ni siquiera esperanza. Navarro había ganado. El sistema lo había aplastado como a un insecto, y lo más terrible, se había rendido. Aceptó la derrota. Se resignó a que su hija creciera sin padre, porque él había resultado demasiado débil para protegerla. El reloj hacía tic-tac en la pared. Pasó 1 hora. Mateo permanecía inmóvil, sumido en el estupor. Los pensamientos giraban, volvían a lo mismo. Había perdido en todos los frentes. La lógica en la que creía había resultado inútil contra un sistema construido sobre mentiras y violencia. Finalmente se levantó. Se movía lentamente, como autómata. Fue al salón, al escritorio. Encendió el portátil. La luz azul de la pantalla iluminó su rostro. Miraba el escritorio, cubierto de carpetas y archivos. Toda su batalla estaba aquí. Meses de trabajo, cientos de horas. Todo inútil. Mateo tomó una decisión. Clara, fría, definitiva. Borrar todo. Quemar de su vida esta pesadilla. Empezar de nuevo, desde cero. Olvidar la grieta. Olvidar a Navarro. Olvidar su estúpida ingenuidad. Volver a ser quien era. Programador que vive en un mundo donde todo obedece reglas. Abrió la carpeta en el escritorio. Nombre, problema, pared. Apto 442. Dentro, cientos de archivos. Fotografías de la grieta desde distintos ángulos, con distintas fechas. Tablas de cálculo con mediciones diarias de humedad. Escaneos de respuestas evasivas de la administradora. Borradores de denuncias que nadie leyó. Informes médicos de Lucía. Era un monumento a su derrota. Archivo de estupidez y fe en justicia inexistente. Mateo seleccionó la carpeta. Pulsó mayúsculas. Eliminación sin papelera. Para siempre. Arrastró el icono. Apareció ventana de diálogo. ¿Está seguro de que desea eliminar estos archivos de forma permanente? El cursor quedó suspendido sobre el botón Sí. Su dedo tembló. Algo dentro lo detuvo. Espera. En esta carpeta, entre la basura jurídica, guardaba varios vídeos familiares. Los usaba para reconstruir cronología de eventos, determinar fechas. Vídeos con Lucía. No podía borrarlos. Era lo único que le quedaba. Recuerdos de cuando eran felices. Mateo canceló la eliminación. Abrió la carpeta. Decidió entrar por última vez para copiar el archivo familiar a disco externo. Ritual de despedida. Intento de salvar algo de entre los escombros. Revisaba la lista de archivos, fotografías, documentos, tablas, y ahí estaba, archivo de vídeo. Nombre, Lucía cumple 5 años, MP4. Quinto cumpleaños de Lucía, 1 año atrás, antes de la mudanza, cuando todo iba bien. Mateo hizo clic en el archivo. El reproductor se abrió, cargó el vídeo. En la pantalla apareció Lucía, pequeña, sana, riendo. Estaba sentada frente a una tarta en forma de castillo donde ardían 5 velas. Clara la ayudaba a apagarlas. Risas, aplausos, alegría. Mateo miraba a su hija y sentía cómo se le cerraba la garganta. Esta niña estaba tan viva. Ahora tosía por las noches, ahogándose. El plano cambió. Ahora los 3 estaban en la calle, con el edificio Horizonte en construcción de fondo. Mateo recordaba ese momento. Grababa con el teléfono, mostrando con orgullo a Lucía dónde estaría su ventana. Clara entornaba los ojos por el sol, sonreía. Lucía alzaba la manita, contando pisos. Rostros felices, fe en el futuro. Mateo estaba a punto de cerrar el reproductor, incapaz de seguir viendo esto.
pero su mirada captó casualmente movimiento en el fondo del video. Allí, junto a la verja de entrada de la obra, había dos hombres. Discutían sobre algo, gesticulando activamente. Mateo frunció el ceño. Pausó el video. Amplió la imagen hasta donde permitía la resolución. La calidad de grabación del teléfono no era ideal. Imagen granulosa, pero distinguía siluetas. Un hombre corpulento, con cara a chaqueta de cuero. El segundo, más bajo, con abrigo claro. El corazón dio un vuelco. Mateo amplió la imagen aún más. El hombre corpulento había visto ese rostro lustroso en las noticias. El director de Sólido Construcción, la constructora de su edificio. ¿Y el segundo? Postura familiar, gestos autoritarios, ropa cara. Mateo sintió un escalofrío. Era Navarro, el funcionario Navarro, un año antes de que Mateo acudiera a él por primera vez con la queja. En la obra, en conversación privada con la constructora. ¿De qué discutían? ¿Por qué el funcionario que debía inspeccionar el proyecto estaba allí extraoficialmente, sin testigos? Mateo sintió sudor frío. Las manos temblaron. Hizo clic febrilmente con el botón derecho sobre el archivo. Seleccionó Propiedades. Miró la línea Fecha de creación. Los números quemaron la retina. 14 de marzo de 2024. 14 de marzo. En su cerebro estalló un recuerdo. Otro documento. Acta oficial de recepción estatal de su edificio para habitación. Recordaba esa fecha. Le había aparecido en pesadillas las últimas semanas. Mateo se lanzó al navegador. Abrió el correo. Escribió en la búsqueda. Acta recepción. Encontró correo de la administradora, enviado hace un mes. Abrió el escaneo adjunto. Acta de recepción estatal del Residencial Horizonte para habitación. Firma del responsable de la administración municipal. Navarro Emilio. Fecha de firma, sellada. 15 de marzo de 2024. Mateo se recostó en la silla. Miraba dos pantallas. Video a la izquierda, documento a la derecha. 14 de marzo. Navarro y la constructora discuten en la obra. 15 de marzo. Navarro firma el acta de recepción, certificando que el edificio está construido con calidad y seguridad. En un día. ¿Qué ocurrió ese día, el 14? ¿De qué discutían? ¿Regateaban? ¿Navarro exigía su parte por hacer la vista gorda a los defectos? ¿O la constructora amenazaba? No importaba. Lo importante era otro. Mateo tenía prueba de su conexión. Prueba fechada el día antes de la recepción oficial. En ese momento, algo dentro de él hizo clic. Bruscamente, como un interruptor. La desesperación se evaporó. La humillación desapareció. En su lugar llegó una rabia fría, vibrante, matemáticamente precisa, pura como línea de código, mortal como vulnerabilidad crítica en sistema de seguridad. Ya no era víctima. Era cazador que había encontrado el punto débil del depredador. No era suplicante ingenuo jugando según reglas ajenas. Era arquitecto de sistemas que había descubierto vulnerabilidad de día cero en la defensa del enemigo. Y sabía cómo explotarla. Mateo no iría a la policía. Allí esa prueba se perdería. Los documentos arderían. El video desaparecería. A él mismo lo acusarían de difamación o montaje. Él asestaría el golpe personalmente, directo, preciso, al corazón del sistema. Actuaría no según sus leyes mentirosas, sino según las suyas, leyes de información, presión y consecuencia inevitable. Mateo trabajó hasta el amanecer. Los dedos volaban sobre el teclado. No escribía denuncias, creaba un arma. Abrió programa de edición de video. Importó varios archivos. Comenzó a cortar, pegar, superponer. Montó un clip corto. 45 segundos. Primeros 15. Lucía corre por su habitación soleada de paredes melocotón. Ríe, salta en la cama casita, abraza a Bruno. Música ligera, infantil. Felicidad en estado puro. Transición brusca. Siguientes 15 segundos. Primer plano del agujero negro en la pared. La cámara avanza lentamente sobre el ladrillo roto, mortero húmedo. En la pista de audio, Mateo superpuso grabación de la tos de Lucía. Seca, torturante, desgarradora. La música se corta. Solo queda tos y silencio. Final.
Fotograma congelado del video del cumpleaños. Navarro y la constructora juntos en la verja de la obra. La imagen se congela. En pantalla, lentamente, letra por letra, aparecen títulos blancos. 14 de marzo de 2024. Un día antes de la exitosa recepción estatal del proyecto. Pausa. Junto a las figuras congeladas surge escaneo del acta del 15 de marzo. Mateo revisó el clip 3 veces. Cada vez golpeaba más fuerte. El contraste entre la niña feliz y lo que le habían hecho era insoportable. Y el fotograma final no dejaba dudas. Navarro y la constructora, socios, criminales. No era insinuación, era acusación. El correo oficial de Navarro no serviría. Lo revisan asistentes, filtran mensajes. Se necesitaba dirección personal. Mateo abrió el navegador. Comenzó búsqueda. Usó habilidades profesionales acumuladas durante años trabajando con datos. Navarro, Emilio, fecha de nacimiento, ciudad. Media hora después encontró. Buzón de correo personal en servicio gratuito popular. Navarro lo usaba para registrarse en foros, tiendas online, sitios de citas. Los rastros estaban por todas partes. La gente siempre deja huella digital. Siempre. Mateo creó nuevo correo anónimo a través de VPN. Abrió formulario de mensaje. En campo para, escribió la dirección encontrada. En campo asunto, escribió una palabra. Algoritmo. Cuerpo del mensaje. Una frase. Corta, clara, despiadada. Tiene 24 horas para corregir el error del sistema. De lo contrario, este archivo será ejecutado en la Fiscalía Provincial y en los servidores de todos los medios locales. Mateo adjuntó el archivo de video. Verificó la dirección una vez más. Puso el cursor sobre el botón Enviar. Se detuvo un instante. Era punto sin retorno. Después de esto, dejaría de ser víctima para convertirse en participante de su juego. Chantajista, criminal ante la ley. Pulsó el botón. El mensaje voló a la red. Mateo se recostó en la silla, mirando la pantalla. Mensaje enviado. El cronómetro empezó. 24 horas. No se acostó. Permaneció frente al portátil, bebiendo café frío, esperando. Pasaron 2 horas. Al viejo teléfono de teclas que Mateo había sacado del cajón tras el robo del smartphone llegó un SMS. Número desconocido. Texto. Devuelve la llamada. 1 minuto después, llamada. Mateo pulsó tranquilamente el botón verde. Llevó el auricular al oído. ¿Qué quieres, basura? Siseó en el auricular la voz de Navarro. La voz temblaba. Bajo la furia se oía claramente miedo animal. Navarro había recibido el video. Navarro había comprendido. Necesito un apartamento nuevo para mi familia, pronunció Mateo uniformemente, sin emociones. Seguro, en otro barrio. Documentación completa. Mañana al mediodía. ¿Entiendes que esto es chantaje? ¿Delito penal? Navarro se ahogaba. Mateo sonrió. Entiendo que en el video está registrado un funcionario recibiendo soborno de constructora un día antes de firmar acta de recepción de edificio con violaciones críticas. Delitos penales hay para todo un tomo del código. Elija. ¿De dónde sacaste? Le quedan 22 horas, interrumpió Mateo. Dirección del apartamento, envíela a este número. Hasta pronto, señor Navarro. Colgó. Se quedó sentado en el silencio. El corazón latía uniforme, tranquilo. Por primera vez en meses se sentía dueño de la situación. Al día siguiente, exactamente a las 11:30 de la mañana, sonó el timbre. Mateo abrió. En el umbral estaba Javier, el asistente de Navarro. Pálido, sudoroso, con tic en el ojo. Le tendió a Mateo una carpeta gruesa de cuero sintético oscuro. No miraba a los ojos. Mateo tomó la carpeta. La abrió. Dentro. Orden de ocupación. Contrato de arrendamiento social con derecho a posterior compra. Ficha técnica. Dirección. Calle Constitución, número 12, apartamento 37. Centro de la ciudad. Sólido edificio de ladrillo de construcción de los 90. 3 habitaciones.
Mateo revisó metódicamente, página por página, cada documento. Sellos en su lugar, firmas, números de registro. Todo perfecto. En la sobre había 3 llaves en un llavero. Levantó la mirada hacia Javier. «Transmita al señor Navarro que el error del sistema ha sido corregido», dijo. «Archivo eliminado. Acuerdo cumplido». Javier asintió, se dio la vuelta y casi corrió hacia la escalera. Mateo cerró la puerta. Apretó la carpeta contra el pecho. Exhaló. Una semana después, el apartamento de la calle Constitución estaba inundado de luz y lleno de risas. Lucía, cuya tos casi había desaparecido con el aire limpio del nuevo apartamento, corría por las habitaciones explorando cada rincón. Clara desempacaba cajas, colocaba en los alféizares sus macetas con plantas. El gato Bruno yacía en el alféizar soleado, ronroneando satisfecho. Mateo estaba sentado a la mesa, organizando cables para conectar el ordenador. Clara se acercó por detrás, lo abrazó por los hombros, apoyó la mejilla en su cabeza. Guardó silencio un minuto. Luego preguntó en voz baja. «¿Pero cómo? ¿Cómo lo lograste cuando parecía que todo estaba perdido?» Mateo no respondió de inmediato. Miraba la pantalla del portátil, donde en el editor de código se abría nuevo proyecto. Finalmente sonrió. «Todo sistema necesita copia de seguridad», dijo. «Especialmente si ha fallado». Simplemente encontró en su pasado aquel archivo de respaldo que le permitió revertir todo el sistema hostil hasta el punto sin retorno. Clara lo besó en la coronilla. Se fue a ayudar a Lucía a montar un nuevo juego de construcción. Mateo guardó el archivo, cerró el editor, miró por la ventana. La ciudad se extendía abajo, no desde la altura del piso 14, sino desde el acogedor tercero. Ya no volaba sobre el sistema, había aprendido a atravesarlo, y eso lo hizo más fuerte.